misericordia, por su bondad, por lo bueno que Él ha sido en nuestras vidas. Y vamos a cantar porque nos ha dado libertad, nos ha librado del pecado, y es un motivo grandioso para exaltar el nombre del Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. Y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. Y el poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre. En verdad, ¿lo podemos decir, iglesia? Al que el Hijo hace libre, es libre. En verdad, al que el Hijo hace libre, es libre. En verdad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y hay libertad.
y hay libertad. Dice la palabra del Señor que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y es hermoso poder pensar que realmente los que están débiles reciben fortaleza de parte del Señor. Y a veces creemos que no podemos estar débiles. Y realmente dice la palabra que los débiles son los que reciben fortaleza, que Él se perfecciona en la debilidad, se perfecciona en aquellos que son débiles. Así que vamos a cantar la siguiente canción que habla de este infinito Dios que Él renueva nuestras fuerzas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. ¿Puede ayudar con las palmas? Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, espera. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Podemos decir, infinito Dios. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas. ¿Podríamos decir una vez más? Y eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águilas. Tú no desmayas, nunca fallas. Así es nuestro Señor. Y queremos leer ahora en Efesios capítulo 4, el versículo 22, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de verdad. Y en humildad y con sinceridad de corazón nos vamos a acercar
a nuestro Señor, primeramente para confesar nuestras faltas, para confesar nuestros pecados, rogando de que Él nos libre siempre de la tentación y que nuestra mirada siempre esté puesta en nuestro Salvador. Y para esta oración le quiero rogar a nuestra hermana Nancy que nos pueda guiar en oración por confesión de nuestros pecados. Oremos, hermano. Bendito Dios y buen Padre celestial, Padre eterno, Padre todopoderoso, creador de todo, creador del cielo, de la tierra y todo el universo. Te damos gracias, Señor, por que estamos aquí un grupo de tus hijos reunidos para alabarte, para bendecirte, para aprender más de ti. Y también para pedirte, Señor, que tú perdones nuestros pecados, nuestras debilidades. Líbranos, Señor, de todas las tentaciones y te ruego, Dios bendito, que tú nos cuides y nos protejas y nos libres de todo mal. Quédate en medio nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén. En el Salmo 28:7, lo voy a buscar, dice así. 28. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y me ayuda, por lo que se regocija mi corazón y con mi cántico le alabaré. Muchas veces y constantemente nosotros tenemos necesidad, necesitamos siempre estar en presencia de nuestro Señor, ya sea, y generalmente lo hacemos porque tenemos necesidad, porque algo nos sucede, ya sea que le necesitamos a Él o que hay algo o alguna necesidad física o material que necesitamos. Y vamos a orar por nuestras peticiones, por nuestras necesidades, porque cuando nosotros reconocemos que le necesitamos, también reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Pero también debemos agradecer a nuestro Señor, porque constantemente Él nos da la vida, nos da el alimento, nos permite poder alabarle y glorificarle a Él en este templo con tranquilidad, sin temor, sin miedo, no como en otros lugares donde no se puede realizar. Y para esta oración de gratitud y también de exponer ante nuestro Señor nuestras necesidades, le voy a pedir a nuestra hermana Malva que nos pueda guiar en estas dos oraciones. Padre bueno, Padre misericordioso, estamos ante ti, mi Rey, orando, Señor, clamando, para darte gracias, Señor, por encontrarnos en el templo, para darte gracias también por nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor, que nos ven desde sus hogares. Te damos gracias, Señor, por poder estar acá en este lugar, clamándote, Señor, orándote. Gracias, Señor, por esa fe que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias por elegirnos un día, Señor, y salvarnos por misericordia. Gracias, Señor, porque tu salvación provoca gozo en nuestro corazón, Señor. Nos sentimos gozosos de ser tus hijos, Señor. Nos sentimos gozosos, Señor, de llamarnos tus hijos, Señor. Aunque cuando nos miramos, Señor, vemos todas nuestras imperfecciones. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso con cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos en esta mañana, Señor, que cada día de nuestras vidas podamos reconocerte, podamos darte la gloria, Señor, porque tú te mereces todo. Rogamos, Señor, que tú pongas paz, pongas tranquilidad en medio de todas las situaciones que puedan estar viviendo
las personas, nuestros hermanos, los que estamos acá congregados, Señor. Que tú pongas la paz, el consuelo, la tranquilidad en cada una de las situaciones que podamos estar viviendo. Estamos en esta tierra, Señor, y a veces nos sentimos como que de aquí fuéramos, Padre, pero somos peregrinos, estamos de paso, Señor. Haznos despojarnos, Señor, de todas aquellas cosas que nos atrapan, que nos envuelven, Señor. Haznos mirarte a ti por sobre todas las cosas. Rogamos por los que no pudieron venir hoy. Si están delicados de salud, Señor, sé con cada uno de ellos. Rogamos por los que están pasando situaciones difíciles, para que tú les des la calma, tú fortalezcas sus vidas, Señor, y te puedan mirar a ti por sobre todas las cosas. Clamamos también por los que están enfermos, por los que están con complicaciones de salud, para que tú también les mires con ojos de amor y de misericordia y pueda en esas personas, en esos hermanos, seguir el gozo, Señor, de tu salvación. Gracias por estar en el templo, Señor. Rogamos también que nuestros oídos, Señor, puedan estar atentos a tu palabra el día de hoy también. Rogamos, Padre, por aquellas peticiones que tú solo conoces, que están en nuestro corazón, para que tú seas con ellas, Señor, dándonos la calma, porque muchas veces, Señor, pedimos y pedimos mal. Permítenos, Señor, estar alineados contigo y pedir lo que es necesario para cada uno de nosotros. Bendice a nuestro hermano en este día, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Lo puedes decir. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz. ¿Lo puedes una vez más, iglesia? Y hoy te rindo mi ser, creyendo, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Y este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. ¿Lo puedes decir, iglesia? Te rendimos, Dios. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar,
mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Todas mis fuerzas y con todas mis fuerzas, Dios, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, y hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. En nosotros, Dios, oh Cristo, te exalto, oh Cristo, y te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria, mi honor, oh Cristo, y te exalto, oh Cristo, y te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria, mi honor. Puedes decir glorioso, gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Oh Cristo, te exalto, oh Cristo, te adoro, y porque tú eres mi Señor, solo a ti daré la gloria, mi honor, gloriosa y gloriosa es tu presencia, me cubre
y me da paz. Mi ser siempre proclamará: solo tú eres digno de adorar. Puedes decir gloriosa, gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Puedes decir una vez más: y gloriosa es tu presencia, me cubres y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Y yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8. Durante ya bastantes domingos atrás se ha estado predicando del libro de Hechos, un libro donde nos enseña y nos muestra los orígenes y cómo la iglesia primitiva comienza a tomar forma y comienza también a tener necesidades, a tener dificultades, más dificultades que otras cosas, pero aún así Jesucristo cumple y cumplió en ese momento su palabra, protegiendo a su iglesia hasta el día de hoy, a pesar de lo difícil que pudiera parecer. La iglesia sigue avanzando, su reino sigue siendo proclamado. Y poniéndonos en pie, en reverencia a su palabra, vamos a hacer una lectura alternada de la palabra de Dios. Y quiero rogarle a nuestro hermano Pedro que nos ayude en esta lectura alternada, por favor. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 40. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la inmersión de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es necio delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en bien y él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contare? ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y díjole a un eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no se le vio más, y siguió gozoso su camino, todos juntos. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Tomen asiento, hermanos, y le vamos a rogar a nuestro pastor, quien le corresponde esta mañana y este domingo predicar y exponer nuestra palabra. También vamos a ir en una oración para que también nuestros corazones sean dispuestos y atentos a la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, ya en esta etapa del culto donde nos disponemos a escuchar su palabra, yo le ruego, Señor, que podamos tener un oído atento, un corazón humilde y dispuesto a recibir la enseñanza que usted nos quiere entregar en esta mañana, para que también la podamos poner por obra, para que podamos día a día recordarla y saber que su palabra es viva y es viva en nosotros. Le ruego por el pastor, quien va a exponer este capítulo de Hechos, el capítulo 8, para que usted le bendiga y también le dé claridad y también el conocimiento para que nosotros podamos entender claramente lo que usted quiere para nosotros. En el nombre de Jesús le rogamos esta oración. Amén. Bien, les saludo en el nombre del Señor. Estábamos preparados hoy día para encontrar un templo sin luz, sin electricidad. Ya le teníamos todo presupuestado, porque en realidad no nada puede impedir que adoremos al Señor, más en su día. Y bueno, el Señor es bueno y permitió que esta lluvia impidiera que los trabajadores de la empresa en el sector cortaran la luz y nos está permitiendo tener este servicio, gracias al Señor. Así que, por lo demás, pensábamos estar un poquito aquí a oscuras, teníamos los celulares ya cargados, la letra de lo que íbamos a cantar, íbamos a grabar el culto con una cámara con batería para transmitirlo después, pero repito, el Señor, que es bueno, y nos permitió ahora tener lluvia, que una lluvia pareciera que es muy leve, diríamos para los inviernos, porque deberíamos estar ya con bastante lluvia, aunque estamos en otoño, casi llegando al invierno, pero igual damos gracias al Señor que no ha impedido que lleguemos a su casa, y eso es importante. Así como vamos a estudiar, vamos a trabajar con lluvia, con frío, con viento, con mayor razón a la casa del Señor. Ese debería ser como un estándar. Lamentando por aquellos que están enfermos, que también oramos por ellos y le enviamos muchos saludos a los que nos ven a la distancia. Y también nos da mucho gusto ver a nuestra hermana, esposa de nuestro querido hermano José Maureira, que despedimos hace poquitos días acá de este lugar, y que él ahora está disfrutando del Señor sin enfermedades, sin problemas.
Y también está su hija, nos alegra verla también. Y allá la sobrina de Rancagua, con también nuestro hermano que estuvo el viernes acompañándonos. Bueno, es una bendición para todos los que están acá y los que están arriba del segundo piso y los que nos están viendo a través de las redes. Estudiar los días viernes de una manera interactiva, de una manera más didáctica. El libro de los Hechos ha sido de mucha bendición, no solamente para los 20 estudiantes que están inscritos y que han venido y que esperamos que puedan sumarse más, sino que a todos los que nos ven por las redes que ha sido también de mucha bendición. Y en paralelo a esto, los sermones de los domingos son sermones expositivos, extraídos de la Biblia misma, para que el pensamiento de Dios en la Biblia sea más que el pensamiento de cada uno, que muchas veces usamos la Biblia para justificar o para respaldar nuestras propias ideas. Y llegamos ya al capítulo 8 del libro de los Hechos, que les invito para que tengan abierto ahí. Hemos leído extensamente los 40 versículos. Creemos que siempre es bueno leer la palabra del Señor. Y si es extensa, hay que leerla igual porque creo que no hay nada que pueda reemplazar a lo que es la palabra del Señor. Y hemos titulado a este sermón "Cuando el Evangelio trae gozo a la ciudad". Con mucha pena leíamos y escuchábamos la muerte de Tim Keller, un teólogo muy destacado a nivel internacional, un escritor y un plantador de iglesias, que se atrevió a plantar iglesias nada más y nada menos que en Nueva York. Te dirán, una ciudad cosmopolita, una ciudad financiera, una ciudad que a lo mejor el Evangelio no tiene mucho sentido ahí, pero él fue capaz de plantar células e iglesias donde miles de personas llegaron al conocimiento del Evangelio. Él escribió muchísimo. Les invito en este paréntesis para que en YouTube se encuentra, lo compartimos tiempo atrás cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo, que Tim Keller denomina el Dios pródigo. Hay un monólogo de alrededor de 30 minutos que les invito para que lo busquen, de Tim Keller, sobre el Dios pródigo. Se llama El Dios pródigo en YouTube. Véanlo después tranquilamente, es realmente una mirada y una profundidad que Dios le permitió tener sobre el Evangelio, y Dios lo usó hasta los 72 años, falleció de un cáncer de páncreas, y queda su legado, que es importante. ¿Por qué lo menciono a él? Porque una de sus propuestas para plantar iglesias era llevar el Evangelio a la ciudad y impregnar del Evangelio a sectores que muchas veces nosotros creemos que es tabú llegar con el Evangelio. Personas que a lo mejor están preocupados de la economía, de la política, de un país, que están a otro nivel, pero que también tienen una pobreza. Y tal como David nos dijo en la conclusión del viernes en el estudio bíblico, que estudiando al pordiosero, al paralítico, al mendigo, decía David que de una u otra forma, David Camaño, no David el de los salmos, decía que de una u otra forma también todos somos miserables como él, que a lo mejor no necesitamos dinero como él, a lo mejor no necesitamos que caminemos como él porque era paralítico, pero necesitamos también del Evangelio en nuestros corazones. Y Tim Keller hablaba de una ciudad a la cual había que llegar con el Evangelio para que ésta produciera gozo. Y no es que a él se le haya ocurrido, sino que él extrae de la Escritura, y justamente en este capítulo 8 del libro de los Hechos,
podemos ver con claridad cómo Felipe va a una ciudad que era, o a una región que era más bien subestimada, menospreciada, como era Samaria, a la cual Jesús un día también había llegado. Y allí trae gozo en esa ciudad. Bueno, el Evangelio siempre trae gozo donde éste llega. Y nuestras ciudades, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de tremendas necesidades y carencias de todo tipo, lo que necesita, y claro, la gente que está en los poderes, en los diferentes poderes, como no le ha amanecido, como no le ha llegado Cristo a su vida, ellos lo ven desde una perspectiva económica, política, estrategias comunes dentro de ese ámbito, pero no entienden que el Evangelio, sin lugar a dudas, es la solución integral para una sociedad. Cuando el Evangelio llega, como por ejemplo en casos muy radicales, llega a la cárcel, allí vemos cómo muchos de ellos son rehabilitados. Y las autoridades tienen que reconocer, y a mí me tocó trabajar por un año ahí, tienen que reconocer, así como del caso de las drogas, que el Evangelio es para ellos un método, una forma, quizás es la mejor de todas, para sacar a la gente de las drogas y para sacar a la gente del camino de la delincuencia. Por eso el Evangelio no es para los drogadictos y para los delincuentes, para los que piden en las calles, para los enfermos, para los paralíticos. El Evangelio es para todos, es transversal, porque todos estamos enfermos, si pudiéramos usar ese término, a causa del pecado. Y lo único que puede sanar y limpiar nuestra vida es el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio que trae gozo y que trae alegría. Ya entramos al capítulo 8 y del capítulo 8 al 12, los siguientes predicadores, me parece que le toca a Felipe el próximo sermón, aparece allí un personaje muy importante. Pero aquí del capítulo 8 al 12 describe una especie de transición. Hay algunos cambios, por ejemplo, hasta el capítulo 8 el centro de operaciones de los apóstoles y de la iglesia era la ciudad de Jerusalén. Y ahora esta se traslada a Antioquía. Allí hay un cambio. El mensaje primario, principal, iba dirigido a los judíos. Ahora el mensaje va en dirección a los samaritanos, que no eran judíos. Y es más, eran odiados y despreciados por los judíos. Pero mucho más, el Evangelio ahora va en dirección a los gentiles. Porque la mirada que tiene el Señor no es una mirada miope como muchas veces nosotros podamos tener, sino que Él ve mucho más allá y quiere que el Evangelio llegue mucho más allá de lo que quizás los apóstoles o los discípulos creían. En los primeros capítulos, Pedro, el apóstol, sin lugar a dudas, es el líder, el que destaca, el que más se menciona. Y vemos allí predicando con gran poder, lleno del Espíritu Santo, y miles de almas se vuelven al Señor arrepentidas. Ahora Pedro empieza a perder esa importancia y ahora aparece ya en el capítulo 8, solamente así rápidamente, pero no en adelante ocupa todo el espacio, que es Saulo, que más tarde llegó a ser el apóstol Pablo. Entonces, ¿se fijan cómo va de una u otra forma el libro de los Hechos haciendo este recorrido de Jerusalén a Antioquía y el resto de las ciudades? El Evangelio no solamente para los judíos, sino que también para los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos, también. Pedro no solamente es el líder,
sino que también aparece allí Pablo liderando y también tomando relevancia. Por lo tanto, vemos cómo el Evangelio sigue llegando y cómo los apóstoles y cómo la iglesia sigue creciendo de una forma exponencial, de una forma increíble y maravillosa. Aún en medio de las persecuciones, aún en medio de los problemas, aún ni siquiera teniendo templo, porque muchas veces nos quejamos, hoy si tuviéramos esto, tuviéramos lo otro, creceríamos, pero no. Esta iglesia no tenía nada, más, diríamos, en lo material que podamos nosotros tener. Ni siquiera tenían libertad para predicar el Evangelio. Pero tenían al Señor, que era quien los usaba y quien los dirigía, y eso era más que suficiente. Y ahí vemos a la escena de un eunuco que era un etíope, que era un africano. Lo más probable es que haya sido de raza negra. Y aquí tenemos algunas conversiones, cómo el Señor va alcanzando a muchas personas destacadas y que de una u otra forma se va cumpliendo el que el Evangelio se vaya esparciendo por todo el mundo. Y aparece Felipe, el evangelista, en los primeros versículos. Satanás, como león rugiente, tratando de destruir la obra del Señor a través del imperio romano, a través de los judíos. O sea, nadie apoyaba a los cristianos, todos los atacaban y todos querían destruirle. Por lo tanto, allí aparece en los primeros versículos un Saulo, y nos parece extraño, perseguidor acérrimo de la iglesia, un perseguidor fiero de la iglesia, que iba de lugar en lugar atacando a los cristianos y permitiendo que los mataran. O sea, la vida del apóstol Pablo, o el currículum del apóstol Pablo, por un lado no era bueno. Sus antecedentes, podríamos decir, estaban manchados. Él había sido el culpable de la muerte de cientos de cristianos que encarcelaban o que mataban. Pero como el Señor en su gracia y en su misericordia, allí de perseguidor de la iglesia finalmente pasó a ser perseguido. Pero eso será fruto o producto del siguiente sermón. Porque aquí este sermón se centra principalmente en Felipe y su servicio. Y se menciona como un ejemplo de evangelista. Un evangelista es aquel que lleva el evangelio. No solamente lo comparte en su casa o en su alrededor, sino que va a otros lugares también a hacerlo. También fue llamado al diaconado, como Esteban, antes que él. Y Felipe descubrió dones espirituales adicionales. Y llegó a ser, dice la palabra del Señor, un poderoso evangelista que se dejó usar por el Señor. Y llegó el evangelio a Samaria. Aquí hay otra cosa también, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta mucho ver los contextos históricos, culturales, sociales, porque el que el evangelio haya llegado a una región como Samaria, si nosotros no entendemos el contexto histórico, nos va a parecer como algo normal, pero no. Samaria, los habitantes eran los samaritanos, y los samaritanos con los judíos se odiaban, se menospreciaban. Pero si ustedes se fijan, en una ocasión Jesús va o pasa por Samaria y se queda ahí en Sicar, que era una ciudad, y tiene una larga y productiva conversación con la mujer samaritana. El evangelio llegó a esta mujer que estaba desesperanzada, que estaba en su corazón un vacío existencial terrible y que había tratado de llenarlo con una y otra cosa, y seguía hasta que se encontró con Cristo, el agua de la cual nunca más tendría sed. Pero el evangelio no solamente llegó a ella, sino que a través de ella llega
también a todo el pueblo de Sicar y muchas personas. Él se quedó 3 días ahí, Jesús, predicando la palabra. Y muchas personas conocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Pueblo, ciudad, región menospreciada. Muchos evitaban pasar por Samaria cuando iban a Galilea u otras regiones. Evitaban pasar por ahí. Era tal el desprecio, el odio, que hasta ni siquiera querían pisar tierra samaritana. Pero llevó el Señor a través de Felipe el Evangelio a Samaria. Repito, así como Cristo lo hizo en el Evangelio según San Juan capítulo 4, está esta hermosa historia también. Y de esta manera vemos por primera vez en Hechos que sale del territorio judío el ministerio de la palabra. Ya no estaba circunscrito en Jerusalén. Ya no estaba el Evangelio solamente en Judea, sino que ahora salía de la región de los judíos y entraba a un territorio, repito, despreciado y mirado en menos. Y la persecución seguía. Pero como el Señor a lo malo, Él lo usa para bien. Porque las persecuciones permitieron que las personas tuvieran que desplazarse de un lugar a otro obligadamente. Pero en ese desplazamiento ellos no iban con sus bocas cerradas, sino que ellos iban proclamando el Evangelio. Y por lo tanto, a donde ellos llegaban, llegaba el Evangelio. Donde ellos llegaban, llegaba Jesucristo. Por lo tanto, la persecución solamente abrió las puertas para la ganancia de almas. Algunos que les gusta ver el vaso medio vacío pensarán, tiene que haber sido terrible las persecuciones, que se le confiscaran sus bienes, que perdieran todo lo que tenían, naturalmente. Pero el Señor tiene una mirada mucho más amplia. Pudieron haber, y de hecho lo hicieron, perdiendo sus bienes. Pero la ganancia de almas para el Señor fue mucho más valiosa. Por lo tanto, lo que empezó como una gran persecución, si lo vemos en el versículo 1 del libro de los Hechos, estamos en Hechos, capítulo 8, y el versículo 1 dice, y Saulo, que fue Pablo después, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En un comienzo se quedaron ellos ahí. Por lo tanto, la persecución fue un periodo muy fuerte para los creyentes. Pero miren, vamos al versículo 8, lo que hizo el Señor. ¿Cuál fue el fruto de todo eso finalmente? Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, cuando el Evangelio llega a un lugar, este trae gozo, este trae paz. Cuando los venezolanos, sobre todo, que han sido desplazados por gran parte de Sudamérica y especialmente aquí en Chile, llegan a este lugar, lo que ellos necesitan, además de que lo acojamos naturalmente, porque no podemos estigmatizar, porque algunos vienen a delinquir acá, pensar que todos son iguales, naturalmente que no. Tenemos que acogerlos. De hecho, acá en nuestra iglesia vienen niños, niñas venezolanos. Ahora estaban enfermos, por eso no pudieron venir. Pero debemos acogerlos con cariño, con amor. Pero también traerle el gozo a sus vidas y hablarles de Jesucristo, que es justamente lo que ellos necesitan. Muchos de ellos vienen traumatizados. Conversaba con una niñita de primero básico y esta niñita está traumatizada, está con un tratamiento
en la escuela con un psicólogo. Esta chica tuvo que atravesar el desierto para entrar de forma oculta a nuestro país. Y ella me contaba, sí, nosotros teníamos que en la noche, con frío, caminar escondidos para que no nos encontrara la policía. Y ella contaba un relato que naturalmente no es propio de una niña a su edad contar o vivir esa experiencia muy fuerte. Por lo tanto, el Evangelio, sin lugar a duda, en el seno de esa familia, es necesario como en cada uno de nosotros. Y cuando el Evangelio llegó a Samaria, trajo una alegría tremenda, independiente de las persecuciones, de los problemas, de las enfermedades que podamos sufrir. Independiente de eso, el que el Evangelio pueda llegar a un lugar y cambiar radicalmente ese lugar es hermoso. Nos contaban de una actividad justamente que el presbiterio a través del seminario está desarrollando una capacitación en una cárcel en Valdivia. Ahí llegaron con Biblias. Ahí llegaron a entregar el Evangelio a ese lugar. Hay 20 estudiantes inscritos que están recibiendo la palabra del Señor, que se están capacitando en la Biblia. Ahí está llegando el Evangelio a lugares donde sin lugar a dudas lo que menos hay es gozo y alegría. Bueno, lo que Satanás no pudo conseguir mediante la destrucción, aquí trata Satanás de usarlo a través del engaño. Y el león furioso, como lo muestra el apóstol Pablo, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, muchas veces se convierte también en una serpiente para engañar. Y aquí tenemos otro personaje que aparece, que es Simón el mago. Y él hizo, dice, profesión de su fe en Cristo y hasta se bautizó. Pero los acontecimientos subsecuentes demostraron que en realidad su corazón nunca cambió. Nunca cambió. Y su fe no era una fe genuina, no era una fe salvadora que experimentó este mago. Por eso Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. Él pensó que el tener el don del Espíritu Santo, el tener la gracia de Dios, podía comprarla con dinero. ¿Para qué? Para él después usufructuar también y usarlo para otras, tener otros fines. Por lo tanto, por eso Pedro descubrió que en realidad este hombre no quería nada bueno, no deseaba nada bueno. Y por eso le dijo, tu dinero perezca también contigo. No tienes tu parte o no tienes tu comunión o tú no tienes suerte en este asunto. En otras palabras, lo que tú haces, tu vida, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, que es predicar el Evangelio y no estar interesados como lo haces tú. Lo que indica que este hombre, Simón el mago, estaba en una prisión de iniquidad. Allí Satanás de una u otra forma, a través de él, ya no era un león rugiente, era una serpiente para engañar. Y Pedro aquí hace uso de las llaves del reino. ¿Se acuerdan cuando, esto que también es muy mal interpretado por el catolicismo romano, cuando Jesús a Pedro le dice que le entrega las llaves del reino? Por eso siempre en muchas figuras, hasta en chistes aparecen ahí, como que San Pedro está a la puerta del cielo con un llavero y abre la puerta a quien quiere él. Naturalmente que esa imagen no es una imagen que tenga que ver con la Biblia, no se acerca a ello. Cuando Jesús le entrega las llaves del reino a Pedro, estaba indicándole que él, de una u otra forma, a través de la predicación del Evangelio,
iba a usar la llave para que las almas llegaran a Cristo, que los iba a salvar, no Pedro. Y Pedro no tenía la autoridad para decir quién se salvaba o no. Pero en Pentecostés, cuando predica, y cuando lo vemos en otros momentos también predicando la palabra de Dios, allí Pedro está haciendo uso de la llave del reino para que de una u otra forma, a través de la predicación, las almas llegaran a la presencia del Señor. Y allí hace uso también, no solamente para los judíos como había ocurrido en Pentecostés y en los días posteriores, sino que ahora llega Pedro y Juan a Samaria, donde Felipe, el evangelista, había llegado con las buenas nuevas. Y allí, de una u otra forma, Pedro también usa por segunda vez estas llaves del reino cuando imparte el Espíritu a los samaritanos. Y aquí vemos cómo de una u otra forma Dios usa a Felipe, pero también a Pedro, que quizás era el más díscolo porque él le costó entender que el Evangelio también tenía que llegar a los gentiles, a los no judíos. Él creía, él pensaba de manera equivocada que el Evangelio solamente era para los judíos. Y allí vemos a partir del versículo 26 en adelante hasta el final a un Felipe obrero trabajando en la obra del Señor. Y aquí vemos que no solamente Felipe es un caso excepcional en el cual uno pudiera decir, bueno, es que era Felipe, bueno, es que era Pedro, bueno, es que era Juan, como minimizándonos o como creyendo equivocadamente que Dios solamente los pudo haber usado a ellos y que en el día de hoy no lo puede hacer con nosotros. Queridos hermanos, cualquier cristiano puede disfrutar de un despertamiento espiritual tal como el que Dios obró allí en Samaria. Y allí vemos a Felipe obedeciendo al Señor, dejándose guiar por el Señor, aprovechando todas las oportunidades para hablar del Señor, porque eso es lo que hace con nosotros. Quizás no nos va a llevar a Samaria, ni a Antioquía, ni a Jerusalén, pero sí de repente nos va a permitir encontrarnos con alguien, y sí nos va a poner en el camino a alguien al cual naturalmente tenemos que hablarle del Evangelio. Y debemos dejarnos usar por el Señor. Felipe se dejó llevar por el Señor. Él no programó nada. El Señor de una u otra forma lo fue dirigiendo a través de su Santo Espíritu. Y Felipe obedeció al Señor. Y allí halló a un etíope, a un africano, que leíamos nosotros en Hechos capítulo 8, era indudablemente un prosélito de la fe judía. Él leía el Antiguo Testamento, él leía un profeta muy conocido como el profeta Isaías. Aunque era etíope, aunque era africano, él tenía una fe propia de los judíos. Era un alto funcionario en su tierra, no era cualquier persona. Pero vemos en este acontecimiento, queridos hermanos, los factores necesarios para la obra personal y eficaz para ganar almas con eficacia. Y allí vemos cómo el Señor lo guía a estar cerca de un carruaje, donde este funcionario, alto funcionario africano, etíope, iba leyendo, bueno, en ese tiempo eran rollos, no eran libros como los que tenemos ahora, iba leyendo el profeta Isaías. Pero como este varón de Dios no escatimó ningún esfuerzo y se dejó llevar por el Señor, porque Felipe dice fue obediente al Espíritu, yendo hacia Dios, a donde Dios le conducía.
Él conocía a Cristo como su Señor y Salvador, naturalmente. Pero el Señor allí usó un método muy especial, que es un método, por lo demás, el más eficaz de todos. Es cuando uno le habla persona a persona sobre el Evangelio. Él no usó ninguna otra estrategia más que hablarle del Señor en el momento en que tenía la oportunidad de hacerlo. Y ahí vemos actuando el Espíritu de Dios. Y a través de él pudo testificarle a este etíope. Y el Espíritu le abrió el camino a Felipe para que se acercara a este hombre. Y abrió también las Escrituras a este etíope que sin lugar a duda, como cualquier persona, necesitaba del Señor. Y también el Espíritu del Señor abrió el corazón para que encontrara a Cristo. Una persona no puede salvarse si no entiende lo que hace, o lo que lee, o lo que escucha. Y solo el Evangelio, a través del Espíritu Santo, es el que hace esa tarea. ¿Cómo las almas pueden llegar a conocer a Cristo? No hay otra forma que a través de las Escrituras y el Espíritu Santo obrando del corazón de esa persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer entonces? Es entregar la palabra a la persona en el momento que Dios nos permite hacerlo. Cuando Dios permite este encuentro de alguien, aunque sea mínimamente preparado para hablar del Señor, y lo enfrenta a un pecador contrito y humillado, ahí el Señor hace la obra. Es el Señor quien hace la obra. No es la persona, no es uno, sino que uno es un mero instrumento, como lo fue Felipe con ese etíope. Un mero instrumento. Pero debemos dejarnos usar por el Señor. Y debemos entender que si nos pone alguna persona frente a nosotros, no es por casualidad, no es por un tema de otro tipo, que pudiera ser, pero nosotros debemos aprovecharlo para también hablarle del Evangelio, hablarle del Señor. Porque sin lugar a dudas, a lo mejor Dios nos está poniendo a esa persona por delante para que nosotros, como instrumento de Dios, podamos hablarle. Por eso, la palabra de Dios aquí también es importante, porque lo que el etíope leía era la palabra de Dios. Y Pablo nos recuerda en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Isaías 53, que fue el capítulo que iba leyendo este etíope, este alto mandatario, fue el capítulo que Felipe usó, este hermoso cuadro del Cordero de Dios. Esta imagen, esta lectura de que era necesario que Jesucristo, como cual Cordero de Dios, tenía que inmolarse y morir por nuestros pecados. El etíope no lo entendía. ¿Y saben por qué no lo entendía? Porque el Espíritu no estaba en su vida. Por lo tanto, así como mucha gente dice, pero es que yo leo la Biblia y es como que me hablan en chino, no entiendo nada. Pídale a Dios que le dé de su gracia y le dé la sabiduría. Y a través del Espíritu Santo vamos a ir entendiendo paso a paso, lo que necesitamos saber. Por lo tanto, Felipe comenzó a predicar de Cristo a partir de este capítulo. ¿Se fijan? La estrategia que usó también. ¿Qué estaba leyendo el etíope? Isaías 53. Se tomó de esa lectura para presentarle a Cristo. Y comenzó donde el hombre estaba. Y le llevó a través de las Escrituras, justamente explicando quién era Jesús y lo que había hecho por él. Nosotros podemos encontrarlos con personas que nos pueden contar sus dramas,
sus dificultades, sus dolores, sus penas, sus enfermedades, sus quejas, su malestar. Y a partir de eso que nos está contando, o a partir de eso que está viviendo, podemos hablarles también de Cristo, de lo que está viviendo esa persona. No puede haber conversión real aparte de la palabra de Dios. No puede haber una conversión real si no escucha y sabe lo que la palabra del Señor dice. Lo demás es una mera emoción. Dejarse llevar por la emoción. La emoción pasa y queda completamente vacía la persona. El etíope demostró su fe y lo demostró al bautizarse, que también es una obediencia a la palabra de Dios. Y Felipe, este evangelista que Dios usó, llevó allí, a ese lugar, a esa necesidad, a esa persona, en ese carruaje, ese etíope, ese alto mandatario, para ministrar de alguna otra forma. Este era un tesorero, ¿eh? Este era como, aquí en Chile podríamos decir como a lo mejor como un ministro de Hacienda o un ministro de Economía o a lo mejor el tesorero general de la República, pero manejaba fondos públicos. Pero aún con todo eso había un vacío y una pobreza y una miseria en su corazón. Era un mendigo espiritualmente. Pero ¿cómo? Se volvió por su camino regocijándose, lleno de gozo a su país. No nos habla después qué pasó con él, pero no nos imaginamos que él tiene que haber llegado allá contándole a su familia, contándoles a sus amistades, y allí tiene que haberse formado sin lugar a dudas iglesias, así como en diferentes experiencias donde la gente escuchaba del Evangelio. El Evangelio siempre trae gozo donde éste llega. Y cuando Felipe predicó a Cristo en la ciudad, dice que hubo gran gozo. Aquí hay una cosa importante. Una ciudad de Samaria a lo mejor mirada en menos, menospreciada. Llegó el Evangelio y produjo gozo en su vida. Y cuando presentó a Cristo en el desierto, envió al nuevo creyente por su camino regocijándose. El etíope volvió a su país no como había llegado, sino que ahora lleno de gozo y lleno de felicidad. Y justamente, queridos hermanos, el gozo es una de las evidencias de la verdadera conversión. Podemos estar pobres, podemos estar con enfermedades, con achaques, etcétera, etcétera. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, no es que lo demás vaya a desaparecer, pero lo que sí va a llegar, de todas maneras, va a ser el gozo en nuestros corazones. Y el gozo en nuestros corazones nos va a hacer olvidar o va a minimizar todas las demás cosas que pudiéramos vivir naturalmente, producto de la edad, producto de las enfermedades, producto de todo lo demás que tenemos que aceptar, pero que eso no nos embargue, que no nos oprima más allá de lo que es, sino que Cristo llene nuestra vida de gozo, que es lo que Él quiere para nosotros. Queridos hermanos, la muerte de Esteban, que fue predicada en el sermón pasado, y la persecución de los seguidores de Cristo por parte de Saulo, con el cual comienza el capítulo 8, ilustran el cumplimiento de la profecía de que el mundo odiaría el Evangelio y mataría a aquellos que lo creyeran. Hermanos, el mundo nunca va a amar el Evangelio. El mundo nunca va a querer lo mejor para los cristianos. Eso tenemos que sacarnos de la cabeza. Muchas veces usamos frases, eslogans, pero que van alejados muchas veces de la realidad. El mundo no quiere al cristianismo. El mundo odia al cristianismo. El mundo va contra la corriente. O nosotros vamos contra la corriente del mundo. Nosotros no vamos a favor, sino que en contra. Muchas veces nos encontramos como que vamos contra el tránsito. Y
y todas las leyes que se promulgan y todas las ideologías que están apareciendo realmente terribles, terribles, terribles. En la semana hubo una capacitación, un seminario, donde dan a conocer lo que muchos sabemos ya, los planes que hay para nuestros niños. Los niños de nuestro país están en serio peligro, Porque no solamente, Felipe estuvo ahí en el seminario, ¿no es cierto? No solamente se está pensando que, porque en realidad si una persona mayor de 18 años quiere hacer lo que quiere, está en su derecho porque ya es mayor de edad. Pero no pueden trabajar las mentes de nuestros niños. Ahora de 14 años se está pensando, no, ahora se está pensando de 3 años. Que a los 3 años quieren preparar para que a los 3 años un niño ya pueda decidir si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Esto nos parece descabellado. Pero esto fue lo que se dijo en un seminario aquí para las escuelas durante la semana. Y mucha gente ya entiende que esto es una realidad. Y cuando uno lo conversa con otros colegas, se encuentra con sorpresas como, pero ¿cómo tú no crees eso? ¿Pero cómo no piensas en los niños? Tienen sus derechos también y pueden cambiar. Pero dígame, un niño de 3 años está capacitado y está en condiciones como para que decidir si es niño, ahora quiere ser niña. Naturalmente que no. Una persona de 7 años tampoco, una persona de 14 años tampoco. Repito, si una persona mayor de 18 años quiere hacer lo que quiere con su vida, es otra cosa. Pero que empiecen a meter en la cabeza de nuestros niños esas ideologías que son perversas, que son satánicas, que son contrarias a la fe, nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos, por último, es que para qué, porque conversaba con un hermano de otra iglesia, como que se reía de esto. Cuando yo conversaba con otra persona, le dije, pero ¿por qué te ríes tú? Si yo no estoy hablando de ninguna cosa que sea para la risa, es que, no sé si estaba muy nervioso o no, pero en realidad dije yo, es que si nosotros como creyentes no tomamos una posición y nos podemos reír, vamos a creer que este es un chiste y al final no vamos a hacer nada. Por eso, cuando el Evangelio llega, muchas veces no es simpático para la gente. Y no vamos a ser simpáticos para mucha gente. Y tampoco pensemos que eso va a ser una novedad, porque el Señor ya lo dijo. En el mundo vamos a encontrar aflicción. Los cristianos encontraron persecución. Los apóstoles murieron casi todos torturados, encarcelados, degollados, decapitados, ahorcados, quemados, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo no quiere a Cristo, el mundo no quiere el Evangelio, pero el mundo lo que necesita es el Evangelio. Y somos nosotros, los creyentes, los que tenemos el Evangelio, los que somos llamados a predicar el Evangelio. Y debemos dejarnos llevar y usar, como aquí tenemos el caso de Felipe, cómo Dios lo usó para su gloria y cómo se atrevió incluso a conversar con un alto dignatario de otro país sin temor, sin vergüenza y guiados por Dios, cambió esa vida y ese hombre volvió feliz a su país y sin lugar a duda a compartir el Evangelio. Cuando el Evangelio llegó a Samaria, cuando Cristo llegó el Evangelio a Sicar, allí vemos una familia, vemos una ciudad completamente feliz. Cuando el Evangelio llega a una ciudad y empapa de esta verdad, hay felicidad, hay gozo. El Dios omnipotente hizo que el odio fanático del mundo sirviera a sus propósitos de proclamar su Evangelio por todo el mundo. Miren qué contraste, ¿eh? Este odio fanático, finalmente, Dios lo usó para cumplir sus propósitos. Y cuando usted sea un perseguido por causa del Evangelio, confíe que su Señor está obrando en medio de tales circunstancias. Y como muestra la cruz, Él puede obrar bendiciones para usted y para otros, a pesar
de todas las maldiciones y condenaciones, porque el poder del Evangelio, que alcanza aún a la gente más insólita, porque aquí tenemos dos miradas, dos ejemplos. El etíope, un alto dignatario, pero vemos el comienzo de Saulo persiguiendo a la iglesia, un perseguidor que odiaba a los cristianos. Finalmente se convirtió, finalmente el Señor llegó a su vida, finalmente dejó de hacer lo que hacía, porque el poder del Evangelio que alcanza a la gente aún más insólita es ilustrado en la vida de los samaritanos. Nadie quería hablarle a los samaritanos. Esa gente es una gente pagana, idólatra. Pero ni Dios ni su gracia pueden ser comprados, como quería el mago Simón. La vida de una persona es transformada solamente por el poder del Espíritu Santo y obrando por medio de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es importante. Por eso, queridos hermanos, necesitamos aprender más. Y esos 20 estudiantes inscritos deberían ser 40, 50. Para los que no están viniendo. Si creen que ya lo saben todo, entonces, bueno, es otra cosa. Pero yo creo que no es así. Todos, de una u otra forma, necesitamos aprender, necesitamos conocer. Y de esa forma vamos a compartir algo medular con la gente que necesita del Señor. Queridos hermanos, para ir concluyendo, pidamos a Dios que bendiga los estudios que se están haciendo los días viernes. Pidamos al Señor que bendiga los sermones que se están exponiendo los días domingos, porque Él va a transformar y bendecir su servicio según sus dones y buena voluntad. Y gócese, querido hermano, al compartir la palabra, que no sea un pesar, que no sea una carga, sino que sea un gozo el que usted pueda compartir la palabra y que nuestra ciudad también se goce y alegre al recibir el Evangelio y la palabra de Dios. Padre, muchas veces hemos tratado acerca de tu gracia como algo que a lo mejor se puede comprar o se puede ganar. Queremos que nos perdones, oh Dios, en el nombre de Jesús, y permitas que tu Santo Espíritu obre poderosamente en nuestras vidas para que podamos imitar a Felipe, para que también deseemos proclamar tu palabra de vida y llevar gozo a nuestra ciudad. Bendice, oh Dios, a nuestros hermanos aquí presentes en este servicio, en este culto de adoración, para que tu palabra, Señor, haya tenido sentido en sus vidas y tu Espíritu Santo, Dios, pueda obrar en cada uno de nuestros corazones y mentes. Pero también te rogamos en forma especial por las personas que nos han estado escuchando o viendo a través de las diferentes plataformas, para que tu palabra, oh Dios, haya alcanzado sus vidas, sus mentes, y tu Espíritu Santo, oh Dios, les vuelva a ti y pueda llenarles de gozo y de alegría al saberse perdonados sus pecados y al saberse hijos tuyos. Padre, que tu gracia, que es maravillosa y que es infinita, oh Dios, pueda alcanzar en este momento a más de algún alma que está, oh Dios, necesitada de ti, y que tú puedas traerle el gozo y la paz a su vida. Muchas gracias por permitirnos compartir este evangelio, porque nuestra ciudad necesita también este evangelio para que pueda también tener gozo. Úsanos y bendícenos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a recolectar la ofrenda de este día domingo, ofrenda que se utiliza para lo que hemos estado escuchando, hermanos, para ayudar a nuestros hermanos necesitados, para que el Evangelio siga proclamándose. Y le vamos a pedir a nuestros hermanos diáconos que puedan pasar la ofrenda.
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso por sobre todas las cosas. Primera de Crónicas 29:11. Y le voy a pedir a nuestra hermana Ruth que pueda orar por las ofrendas. Amén. Vamos a seguir exaltándole al Señor y cantar de su gracia inmerecida para nuestras vidas. Invito a que nos pueda apoyar con sus palmas. Vamos a celebrar y cantar el nombre del Señor, porque Él ha sido más que bueno y su gracia inmerecida para nuestra vida. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombras con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz y tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden. Me pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz y tu vida diste allí. Ahora libre soy, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció.
Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Y ahora, oh Dios, tu bendición sea con tu pueblo que ha llegado a tu casa en el día del Señor, en el día cuando celebramos la resurrección de tu Hijo, y que nos marca también este día como un día santo, un día especial. Queremos que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, le bendigas, le guardes, le protejas, alce su rostro sobre ellos y pongas paz. En el nombre de Jesús. Amén. Establezca a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.